Saludos, profesor, compañeros. La siguiente presentación va a abordar de manera explicativa los principales aspectos que señala la Ley 2160, Ley Fundamental de la Educación, que fue publicada el 2 del 10 de 1957 y actualizada en 2001. Primero, aspectos generales sobre la ley. Eh, Fue creada el 25 de septiembre de 1957 y su fundamentación se basa en el principio en que la educación es el medio más eficaz para el desarrollo del hombre y la sociedad, desde una óptica integral del ser humano y del hombre social. De hecho, eso se refleja en el artículo 1, en el que señala que todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada, por lo que se deberá estimular y fomentar en los educandos el aprecio por el ejercicio de los derechos humanos, la diversidad lingüística, multiétnica, pluricultural de nuestro país. En aspectos generales, la ley aborda distintos ámbitos del proceso educativo que se dividen en sus diferentes artículos. Eh, este, este apartado sobre la estructura del sistema educativo costarricense, pues lo que habla es sobre quizás su fundamentación más conocida, de que la educación es gratuita, obligatoria y costeada por el Estado hasta el nivel de educación media. Esto no es así hasta el año 2011, donde se estipula que hasta el quinto año de colegio, pues es gratuita y obligatoria. Y es el Consejo Superior de Educación el órgano encargado de autorizar los diferentes planes de estudios, la política educativa que se impartirá en el sistema educativo. Pues el sistema educativo comprende diferentes niveles. El nivel más básico es la educación preescolar, enfocada hacia el desarrollo de las actitudes de compañerismo, cooperación, observación y crecimiento del físico y armónico del educando. En los aspectos generales de esta ley aún no considera lo de educación inicial, ¿verdad? Que es de 0 a 3 años, pero supongo que en algún momento lo irán a incorporar. Educación primaria, que es enfocada hacia el desenvolvimiento armonioso de la personalidad, la convivencia y la creatividad del educando. La educación media, que esta ya está más enfocada hacia atender las necesidades educativas generales y vocacionales de los adolescentes para finalmente desencadenar la educación superior, que es curioso que en este documento se aborda únicamente lo de la Universidad de Costa Rica, pero sin embargo esa estructura del sistema educativo comprende las 4 universidades públicas. En el aspecto del personal docente, el Estado formará profesionales para los diversos niveles de enseñanza. Eh, en los artículos de esta ley estipula que la Universidad de Costa Rica es el ente regulador y quien pues, pues equipara los diferentes títulos para ejercer las diferentes profesiones en el sistema educativo. Esto lo realizará por medio de institutos especiales y de las universidades públicas. Y estos profesionales deben de responder ante los principios democráticos, culturales, científicos y a los valores universales de la enseñanza. También responden hacia la política educativa que, se, que recién se implementa o que constantemente se está reforzando. Sobre la educación especial, se requiere el uso de métodos y técnicas pedagógicas y materiales apropiados debido a la diversidad que existe en términos, digamos, de movilidad y el desarrollo intelectual de los diferentes estudiantes. En esta ley se habla específicamente de la educación especial dentro de las instituciones de educación especial. Sin embargo, en la actualidad existen muchos niños que pertenecían previamente al sistema de educación especial y que han hecho su traslado a la educación ordinaria. El personal que labore en estos centros educativos deberá de ser cuidadosamente seleccionado y poseer la especialización adecuada. Y los centros educativos deberán de suministrar a los alumnos y a los padres la información necesaria para que participen, comprendan y apoyen el sistema educativo. Entonces, desde el 1957 se refuerza esta unión entre padres de familia y el centro educativo. Sobre la educación en la comunidad, pues en estos apartados abarcan la importancia de las diferentes opciones de educación y de centros que ofrece el Estado para el continuo formación académica
y técnica de las diferentes comunidades. Entonces establece que por medio de órganos e instituciones ofrecerá a las comunidades programas debidamente coordinados para atender la necesidad del crecimiento cultural, social y económico de los miembros. Para ello hay muchísimas iniciativas, ¿verdad? Públicas y otras subvencionadas por el Estado, entre ellos CINDEA, SECUDO y CINEM, y entre otros más. Sobre la educación privada, pues se establece que la educación que se imparte en establecimientos privados será necesariamente democrática en su esencia y en su orientación general, y además deberá de respetar los planes nacionales que se implementan en cada una de las materias básicas. Deberá de respetar los principios y objetivos suscritos a la ley, que se especifican en los diferentes artículos, y esas instituciones deben de garantizar el acceso a todos los educandos sin excepción, aunque en el desarrollo, digamos, de las escuelas de educación privada o las instituciones de educación privada, existen también modalidades que combinan otros aspectos culturales y de idiomas, ¿verdad? Que tal vez están más relacionados a su propia naturaleza. Un ejemplo de ellos podría ser el Liceo Franco Costarricense, eh, Dante Alighieri, ¿verdad? Que tienen una orientación muy hacia idiomas y una cultura, ¿verdad? Que no necesariamente es la tradicional y que entonces se abren esos espacios para que se puedan desarrollar esos otros aspectos, además del oficial. Hay un apartado que habla sobre las juntas de educación. Las juntas de educación son un órgano auxiliar administrativo nombrado por la municipalidad y cuya función es concejil, es decir, es un consejo que regula el, la utilización principalmente del presupuesto nacional que está orientado hacia la mejora, hacia las necesidades de las instituciones educativas, ¿verdad? Las instituciones de enseñanza. Eh, es un órgano auxiliar como tal, ¿verdad? Que elabora en conjunto con el director de la institución. Y pues entonces en esta ley viene a establecer algunas de sus regulaciones. Sobre la extensión cultural, que es uno de los últimos apartados de esta ley, señala que en este apartado la ley establece una serie de obligaciones del Ministerio de Educación, que se pueden resumir en realizar programas adecuados para elevar el nivel cultural de las comunidades, proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la nación mediante la implementación de diferentes programas y materias especiales, ¿verdad? Para este fin, estimular la creación y el funcionamiento de las bibliotecas públicas, facilitar la prosecución de estudios mediante un sistema de becas y auxilio de conformidad a la ley, y apoyar la iniciativa privada y aprovechar la ayuda de las agencias internacionales para el progreso científico y artístico. Es importante analizar que esta ley pues tiene más de 60 años, ¿verdad? De haberse implementado y cuya actualización que se dio en 2001 es en términos de artículos en particular. Entonces podría decirse que en algún sentido se encuentra desfasado con respecto a la realidad que hoy vivimos, ¿verdad? Que para ello es que se implementan los diferentes reglamentos y otros documentos que complementan la ejecución de esta ley. Pero básicamente esos son sus principios esenciales. Muchas gracias.